Bueno, en esta ocasión vamos a mirar algo que se llama, vamos a hablar algo acerca de los ejes y cómo se calculan, ¿no? ¿Listo? Es importante este tema porque pues muchas máquinas en ingeniería, muchos dispositivos llevan elementos cilíndricos que se llaman ejes, ¿no? Bueno, entonces aquí les muestro algunas foticos. ¿Qué es un eje? Es un elemento cilíndrico que normalmente está rotando dentro de una máquina y que sirve para transmitir potencia y para transmitir movimiento, ¿cierto? Estos ejes normalmente se montan en unos soportes, en unos rodamientos que les permiten girar libremente, y a estos ejes pues a veces se les suele adicionar, por ejemplo, poleas, engranajes, volantes, embragues, ruedas dentadas, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, normalmente estos ejes pues tienen varias, como se puede ver aquí, ya lo vamos a ver con más detalle, pero tienen varios detalles que les permiten unirse. Por ejemplo, para sujetar ejes se pueden utilizar acoples. Por ejemplo, aquí hay un acople, este es un eje, el motor está transmitiéndole potencia a esta bomba, y aquí hay una conexión que es un acople, ¿no? Asimismo, pues esos ejes los puede conectar con pasadores, se puede poner anillos de retención, bueno, y otros elementos que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, aquí les presento pues una geometría típica de un eje con diferentes características. Este es el eje, este elemento, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, está soportado, aquí hay un soporte, acá hay otro soporte. Esos soportes son los que vamos a ver más adelante también nosotros. Vamos a aprender a calcular, a seleccionar, y esos son los que se llaman rodamientos. Entonces, el hecho de que esto tenga unos balines, pues permite que esto esté soportado, pero que gire libremente, ¿no? Además, pues si ustedes pueden darse cuenta, este eje no tiene una sección constante, sino que aquí, por ejemplo, tiene un escalón, aquí tiene un escalón. Esos escalones son lo que normalmente se llaman hombros, y esos hombros sirven para delimitar la posición de algún elemento. Por ejemplo, para determinar la posición, por ejemplo, si aquí va un engranaje, entonces este hombro es como el tope que permite fijar, fijar adecuadamente esa posición, ¿no? Aquí mismo, así mismo, por ejemplo, aquí hay un hombro que permite delimitar la posición del rodamiento, igual que acá. Eh, Además que pues, pueden haber, por ejemplo, otros hombros y otras ranuras dentro del eje, por ejemplo, en este caso, para limitar la posición de la polea. Esta es una polea. Este eje tiene aquí internamente un agujero que permite fijar con un pin esta polea al eje. Y además aquí hay otro elemento que pues no se lo mira muy bien en detalle, pero aquí el eje tiene una ranura, y esa ranura, y sobre esa ranura está aplicado lo que se llama un anillo de retención, que ya lo vamos a ver con más detenimiento qué es eso, ¿no? Esas Por son acá, las chavetas, profe. ¿cómo? Esas se llaman también chavetas. Chaveta. A veces mal llamada chaveta, pero realmente la chaveta es otro tipo de cosa, ¿no? Realmente, por ejemplo, aquí sería la que va aquí, es una chaveta, ¿no? De hecho, aquí tiene el nombre. Esta es una chaveta Ah, y permite que este eje transmita torque a este engranaje o a esta polea. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver la diferencia entre una chaveta y un anillo de retención. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, pues para que lo vean en la realidad, esta ranura es donde va la chaveta, o sea, y a esa ranura se le llama chavetero. Aquí podemos notar este eje con varios hombros. Aquí tenemos, por ejemplo, esta superficie cilíndrica que sería el alojamiento donde se instala el rodamiento.
Y aquí, por ejemplo, se puede encontrar una rosca para fijar el eje, ¿no? O para fijar el rodamiento. Bueno, miren, por ejemplo, aquí un plano de un eje típico. Entonces, lo que se puede dar cuenta aquí, por ejemplo, esto, toda esa geometría escalonada de los ejes, que es típica, ya saben por qué es, ¿no? Porque se necesita delimitar la posición de algún elemento y pues lo mejor es usar estos hombros para hacer eso, ¿no? Además aquí se ve, pues aquí una vista en corte de esta parte y otra vista en corte de esta parte, y aquí se puede ver el detalle de la ranura o el detalle del chavetero, ¿no? Bueno, entonces, pues es como les decía, esos hombros en los ejes existen para poder permitir alojar los soportes. Por ejemplo, aquí tenemos un rodamiento. Entonces miren que aquí se le está aplicando, aquí externamente la máquina tiene una tapa y esa tapa pues va ajustada y esa tapa está fijando la posición de la pista externa del rodamiento, mientras la pista interna estaría aquí delimitada por la posición del eje, ¿no? Acá tenemos otra forma de montaje donde, por ejemplo, el eje tiene una rosca. Esa rosca permite que se ubique aquí una tuerca y que se pueda fijar esta pista del rodamiento con una tuerca, ¿no? Acá se ha utilizado, en vez de una rosca, se ha utilizado un anillo de retención, ¿cierto? Bueno, entonces, eso por una parte. Por otra parte, noten que aquí hay diferentes diseños de los hombros, ¿no? Aquí hay un hombro que tiene por dentro aquí como una socavadura. Acá tiene un hombro que se le ha hecho como una forma curva, y aquí tiene un hombro que se le ha hecho como una ranura. ¿Cuál es el objetivo de hacer esas ranuras o hacer esas formas sobre los hombros o sobre la superficie de un eje? Como en algún momento les expliqué, ¿cierto? Uno puede decir aquí, de hecho aquí se lo ve pues un poco, no se lo mira muy claramente, pero cuando una parte tiene una discontinuidad, los esfuerzos se distribuyen como si esto fuera una corriente de un fluido. Entonces, dependiendo de qué tan discontinuo, qué tan abrupto es esa discontinuidad, pues así mismo van a ser los esfuerzos aquí dentro de la pieza. Por eso se dejan alivios, como esta curvita aquí, o como esos alivios, permiten que los esfuerzos no hagan unas transiciones tan fuertes, ¿no? Que sean unas transiciones más suaves, y de esa forma pues que no se debilite tanto la pieza. Bueno, entonces aquí ya hablando de lo que me preguntaba el compañero, de que si esto se llama chaveta o realmente el nombre técnico es anillos de retención, ¿no? ¿Y para qué sirven? Para soportar carga axial. Carga axial. Entonces, miren por ejemplo aquí está un anillo de retención, pues aquí se lo mira de lado. Entonces, el anillo lo que evita es que este eje se pueda desplazar así, ¿no? Axialmente. Y igual que en este caso de acá. Aquí hay un anillo de retención que evita que, que digamos que está asegurando la pista del rodamiento contra el hombro, ¿no? Del eje, y está trabado aquí con un anillo de retención. ¿Sí? Estos anillos de retención pues son elementos estándar. Vienen en diferentes formas. Aquí hay algunos ejemplos de las formas que se utilizan, más comunes, y tienen esa función, ¿no? De transmitir, o sea, soportar carga axial sobre un eje. Ahora, ¿cuál es el problema de los anillos de retención? Lo que les decía de la concentración de esfuerzos, ¿no? Cuando hay una transición abrupta de una sección a otra, pues normalmente ahí sucede lo que se llama concentración de esfuerzos. Entonces, lastimosamente, pues estos anillos de retención, si hay que hacer una ranura sobre el eje, pues
eso va a generar un concentrador de esfuerzos, ¿no? En algunos casos, como en este es un anillo de retención, pero este se lo instala directamente sobre el eje, se doblan estas pestañas, quedan presionadas contra la superficie cilíndrica del eje, y en este caso no es necesario hacerle ninguna ranura al eje. Esa es una buena noticia por el lado de que no hay concentración de esfuerzos, pero por otra, pues la capacidad axial de estos anillos es muy baja, ¿no? Ahora sí ya hablemos de las que son las chavetas. Las chavetas tienen otra función dentro de la terminología y dentro de los ejes, las aplicaciones de los ejes. Entonces miren que, por ejemplo, si este es el cubo de una polea o de un engranaje, ¿qué es lo que hace la chaveta? La chaveta se interpone ahí entre el eje y el cubo de la rueda, de lo que se esté moviendo, y lo que hace es trabar a estos dos elementos, ¿sí? Ambos tienen una ranura, entonces la chaveta entra ahí y lo que hace es que permiten que se transmita un torque efectivo sin que haya deslizamiento, porque si no estuviera aquí la chaveta, pues este elemento, si está rotando, trataría de deslizarse sobre este, ¿no? Hay diferentes formas de chaveta, por ejemplo, esta es una chaveta cuadrada, esta es una chaveta rectangular, una chaveta cilíndrica, aquí dos chavetas, una chaveta rectangular más larga, y esta es una chaveta Woodruff, se llama Woodruff por esa forma que tiene así como eh, curva, ¿no? ¿Por qué tienen diferentes formas las chavetas? Entonces, volvemos a la situación de la concentración de esfuerzos en el eje. Entonces, sabemos que si le hacemos una ranura a un eje, pues estamos generando un concentrador de esfuerzos y lo ideal sería hacerle el menor daño posible. Entonces, por ejemplo, esta chaveta con una forma cilíndrica, pues genera un concentrador que no es tan grande como el que generaría esta, por ejemplo. Y obviamente, pues esta que tiene aquí dos ranuras, porque aquí para usar dos chavetas tendríamos que hacerle dos ranuras al eje, pues sería la que más daño le hace al eje, más concentración de esfuerzo se hace, ¿no? Y esta, por ejemplo, una chaveta Woodruff, hay que hacerle en este caso al eje una ranura, pero en una forma cilíndrica, no le hace tanto daño al eje, ¿cierto? Entonces, hay diferentes formas de chavetas porque, pues, dependiendo del caso. Ahora, esta dijimos que es la que menos daño le hace al eje. Sin embargo, es la que menos capacidad de potencia permite transmitir. Si el torque es muy grande, pues esto se va a tratar de, de dañar y entonces la capacidad de transmisión de potencia en este caso no va a ser tan grande. En cambio, esta, a pesar de que es la que más daño le hace a los ejes, porque tiene doble ranura, sería la que permite mayor capacidad de transmisión de potencia, ¿no? Y se la utiliza para servicios, para cargas pesadas. Y estas pues estarían dentro de un sitio intermedio entre lo que es daño versus capacidad de potencia, ¿no? Bueno, también hay otras chavetas, como esta, por ejemplo. Esta es una chaveta que tiene una forma cónica, entonces cuando se instala en el cubo de una rueda, eh, ella se va acuñando y eso permite que se mantenga ahí, ¿no? Otra forma es que a esas chavetas, cuando se instalan, se les puede aplicar un tornillo prisionero, que es un tornillo que se aplica en el cubo de la rueda, que normalmente pasa y que la pisa a la chaveta y de esa forma, pues como está apretado de un tornillito, la mantiene en la posición, ¿no? Bueno, otra forma de transmitir torque eh, entre un eje y una rueda de una polea o de un engranaje es a través de un pasador, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes pasadores. Esta solución es bastante económica. Normalmente pues es fácil hacerle un hueco al eje y a la rueda y meterle ahí un pasador. Sin embargo, pues también así como es económico, este pasador genera una concentración de esfuerzos bastante alta sobre el eje, ¿no?
Pero entonces, si la carga que se transmite no es muy grande, es una solución económica y práctica, ¿no? ¿Listo? Bueno. Hay otra forma de transmitir torque entre un eje y una rueda y es a través del uso de estrías. Entonces aquí ustedes pueden ver este eje tiene tallado unas ranuras aquí en el borde. Estas son lo que se llaman estrías. Y esas estrías encajan dentro de una rueda que también tiene esta forma estriada. De esa forma se puede transmitir torque, pero las estrías tienen la ventaja de que se puede transmitir torque, pero además el elemento que se adhiere aquí puede deslizar libremente en la dirección axial. Entonces, por ejemplo, en los embragues, donde donde se está transmitiendo potencia, pero un elemento está saliendo y entrando, es muy útil usar estrías, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que debe hacer un diseñador para poder empezar a diseñar o a concebir la forma de un eje? Aquí les tengo dos casos. Sabemos, por ejemplo, digamos en este caso, que hay que transmitir potencia a través de dos engranajes y sabemos que tienen que haber dos soportes. Estos simbolitos aquí serían los símbolos de un rodamiento. O en el ejemplo de acá, tengo, por ejemplo, el rodete de un ventilador, tengo una polea y tengo un rodamiento aquí y un rodamiento aquí. Entonces, esos serían los datos de entrada. Sé que aquí tiene que ir un eje y podrían haber diferentes soluciones, ¿no? Entonces, aquí les presento una solución, por ejemplo. Aquí tendría un eje escalonado aquí, escalonado para fijar la posición del rodamiento, otro escalón aquí para fijar la posición de este engranaje, ¿cierto? Otro escalón acá para fijar la posición de este, y para mantener la posición fija entre este y este, se le puede añadir aquí, por ejemplo, un buje, para mantener la separación fija entre estos dos elementos. Acá tenemos en la parte de abajo otra solución, entonces un eje que pasa, un eje de sección constante prácticamente, que pasa derecho de aquí hasta acá, y aquí, por ejemplo, se le ha añadido un casquillo, un cilindro con un tornillito simulando la condición de un hombro. Igual aquí también se ha añadido un hombro, un buje con un tornillo para simular la posición de un hombro, y acá también se ha hecho lo mismo, ¿no? Esa sería otra solución y pues habría muchísimas soluciones para esos problemas. Entonces, cuando ustedes tengan que diseñar un eje, pues tienen que pensar, una recomendación que uno les puede dar es que miren otros diseños. Siempre es bueno consultar, tener como referencia cosas que ya existen, y de ahí uno puede tomar varias ideas para poder diseñar un eje, ¿no? Bueno, aquí les doy un ejemplo. Esta es una polea, está pegada aquí hasta a otra polea, eh, un rodamiento, otro rodamiento, y aquí tenemos, por ejemplo, un volante o un disco de alguna máquina. Y entonces miren, por ejemplo, aquí la solución que se ha utilizado para el eje. Entonces, una porción recta del eje. Acá, la forma como se fijaron estas poleas al eje es a través de un buje. Se mira aquí como un elemento cónico. Es lo que se llama a veces un bushing, que es como un buje cónico que se acuña y aprieta pues esto, y de esa forma mantiene la posición de estos elementos y además permite que se transmita torque, ¿no? Acá, por ejemplo, se ha hecho un hombro para fijar este elemento, y acá puede ser que haya aquí, por ejemplo, una parte roscada o un anillo de retención para mantener la posición de este elemento respecto al eje. Además que también se puede haber incluido aquí una chaveta para que cuando se transmita torque pues no haya deslizamiento. Aquí tenemos el plano de otra máquina. Es una vista en corte, entonces en este caso, pues para interpretar estos planos sí tienen que ustedes
abstraer un poco la imagen porque no es evidente lo que se va a ver aquí. Sabemos que este es un eje, por ejemplo, por la forma, además que pues una buena pista para reconocer un eje es esa línea de centros que aparece aquí, que es una línea trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto, es una línea de centros, es un eje. Acá tenemos otro eje. Tenemos aquí los rodamientos. Aquí tenemos los hombros de este eje para poder soportar. Aquí hay un rodamiento, aquí un rodamiento. Igual acá. En este eje de acá también se puede ver que tiene unos hombros para soportarse en la pista interna del rodamiento. Igual aquí hay un rodamiento, ¿no? Y esto es un engranaje cónico, no se lo ve, pues esto es una vista en corte. Y este de aquí es un engranaje cónico, ¿no? Que va pegado ahí. ¿Listo? Bueno, eso respecto a la forma general y a la configuración. Entonces, como nosotros, digamos, si no tenemos mucha experiencia en el diseño de maquinaria, una buena recomendación, en el caso de que nos toque diseñar una máquina y que nos toque diseñar un eje, es mirar otros diseños para tener ideas de cómo se puede fijar, cómo se puede soportar y cómo se puede transmitir potencia de la forma más económica posible y sin hacer y haciéndole el menor daño. ¿Listo? Bueno, el caso más sencillo de un eje, donde no hay que hacerle casi o que hombro ni nada por el estilo, es en el caso de los ejes de transmisión. ¿Dónde se da esos casos? Por ejemplo, a veces tenemos aquí, por ejemplo, un proceso, una máquina que se tiene que mover con algo, y acá tenemos un motor. Entonces, lo que está haciendo este eje simplemente es acoplando acá la potencia del motor con la potencia de la máquina, y este eje está soportado aquí con un rodamiento y un rodamiento, o sea que este eje está sometido puramente a torsión. Y en el caso de torsión, pues nosotros ya sabemos cómo se puede calcular un eje por torsión, es relativamente sencillo, no hay ninguna complicación ahí. De hecho, en resistencia de materiales uno aprende a calcular esos ejes, ¿no? Sin embargo, hay unos casos pues un poco más complejos, como este que viene aquí. Tenemos un eje, rodamiento aquí, rodamiento aquí. Aquí tenemos un engranaje, un engranaje. Este engranaje de aquí recibe la potencia por aquí y la transmite por acá, ¿cierto? O sea que aquí está recibiendo torque de este eje, lo está transmitiendo acá, ¿cierto? Pero el problema de los engranajes es que ellos pues no generan una carga netamente tangencial, sino que los engranajes pues generan una componente radial, una componente tangencial y a veces una componente axial. Entonces imagínense si este eje ya está soportando una carga así, ¿cierto? Ya está transmitiendo torque, entonces eso quiere decir que este eje se está flexionando como si fuera una viga, ¿sí? Se está flexionando como si fuera una viga. Entonces ya no es tan sencillo pues el diseño de estos ejes, porque en este caso ya estarían sometidos a torsión y a flexión, ¿cierto? Además nosotros sabemos que, por ejemplo, en este caso, cuando tenemos un eje transmitiendo potencia, se puede saber que la componente tangencial de la fuerza, que sería esta, multiplicada por el radio, es igual al torque. Entonces se puede sacar el torque, se puede sacar la fuerza tangencial si se conoce el torque, ¿cierto? Por otra parte, pues si nos dan en engranajes aparece una variable que se llama ángulo de presión. El ángulo de presión o ángulo phi es el ángulo que forma la componente radial de la fuerza con la componente tangencial. Entonces, si se conoce el ángulo de presión, que normalmente eso se conoce en los engranajes, y lo miraremos más adelante y también en mecanismos, entonces es posible encontrar la componente radial de la fuerza a través de esta fórmula, ¿no? Fuerza tangencial por ángulo de presión, por tangente del ángulo de presión. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿No hay ninguna duda? Bueno.
Profe, sí, o sea, el ángulo de presión siempre lo sabemos o de acuerdo a ciertas cuestiones lo calculamos. ¿Cómo? El ángulo de presión siempre lo sabemos o de acuerdo a determinadas cuestiones se lo calcula. No, normalmente se lo conoce, ¿no? Porque el ángulo de presión es un parámetro de la fabricación de los engranajes. Normalmente son 20 grados. 20 grados en los engranajes más modernos y en los engranajes antiguos es 14,5 grados. O sea que normalmente es un parámetro que se conoce. Ah, ¿Cierto? listo, profe. Entonces, 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 por ejemplo, si este es el engranaje, ¿cierto? Hay una componente radial y hay una componente tangencial. ¿Cierto? De tal forma que la fuerza que se transmite aquí entre un diente, bueno, aquí voy a tratar de hacerlo. Si este es el diente de un engranaje, y acá está el otro diente del engranaje, ¿cierto? La fuerza que se transmite aquí es una fuerza que tiene una componente dirigida a lo largo de esta línea, ¿cierto? Y por eso es que aparece aquí una componente radial y una componente tangencial. Y el ángulo de presión, entonces, si esta es la componente radial, si esta es la componente radial y esta es la componente tangencial, este sería el ángulo de presión. Y como les digo, ya está dado y depende de del engranaje, ¿no? Listo, continuemos. Bueno, entonces tenemos aquí un caso. Bueno, tenemos aquí un caso. Tenemos aquí un caso de este eje. Entonces, bueno, no se lo ve muy en detalle. Ven aquí, voy a tratar de sacarlo de este dibujito y lo voy a poner acá. Entonces, veámoslo aquí en más detalle. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Es un eje que tiene una polea, por ejemplo, aquí. Sabemos que en las poleas se generan unas tensiones, entonces aquí hay una tensión. Denme un segundo, chicos. Bueno, continuemos. Bueno, entonces, les decía que, ¿sí pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí la pueden ver? Sí, profe. Entonces, les decía que en las poleas se generan unas tensiones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tensión de 2.250 y acá tenemos una tensión de 6.750. Entonces, esta polea, ¿hacia dónde está rotando? Recuerden que en poleas, o cuando se transmite tensión por bandas, hay un lado tenso y hay un lado flojo. ¿Cuál sería el lado tenso y cuál sería el lado flojo? Pues este sería el lado tenso, 6.750, este sería el lado flojo, ¿cierto? O sea que esto estaría rotando, ¿en qué sentido? Pues estaría rotando así. ¿Sí o no? Porque esta le está ganando a esta. Bueno,
¿Cuál sería el torque neto que se está transmitiendo aquí, por ejemplo? ¿Cuál sería el torque neto que se está transmitiendo ahí? Pues va a ser esta fuerza de aquí, ¿cierto? 6.750 por el radio de la polea. El radio de la polea, que en este caso es 380. ¿Sí? 380. Sí, ¿no? 300 por 380 milímetros. Menos esta fuerza por el radio, ¿no? O sea, menos 2.250 por 380. ¿Cierto? Ese es el torque que aparece aquí. Es precisamente lo que tengo acá, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que tengo aquí. El torque en la polea de aquí es 6.750 menos 2.250 por el radio, ¿no? O sea, es 1.710 newton milímetro. Si hacemos lo mismo acá, pues aquí tendríamos un lado tenso, un lado flojo, ¿cierto? Y el torque sería esta fuerza menos esta por el radio. Y como esto está en equilibrio, pues el torque que entra por una parte tiene que ser el torque que sale por otra parte. ¿Listo? Bueno, eso por una parte, por el lado de los torques. Bueno. Veamos qué pasa por el lado de las fuerzas. Entonces, aquí también... ¿Sí? Entonces, como cuando se hagan así poleas, pues que estén sujetos a una correa, siempre se restan los valores. Siempre, o sea, siempre se hace el balance de torque, ¿no? En la polea, lo que significa que se hace la tensión más grande menos la tensión más pequeña multiplicada por el radio. ¿Listo? Ah, listo, profe. Bueno, noten aquí otra cosa. Aquí hay una carga de 7.200 que va hacia allá, pero acá hay una fuerza de 2.700 que va hacia allá. Entonces la pregunta es, aquí en el eje, ¿cuánto llega? ¿Cuál sería la fuerza que está actuando ahí? Pues sería 7.200, ¿cierto? 7.200 newton ¿más qué? Más 2.700 newton, ¿cierto? Bueno, entonces esa es la fuerza que aparece aquí. Y aquí, ¿cuál sería la fuerza neta que aparece aquí, hacia abajo, sobre el eje? Pues sería 2.250 más 6.750. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe, eso, man. Bueno, entonces, digamos que si nosotros aquí ponemos un sistema de ejes coordenados, por ejemplo, si yo pongo aquí un X, pongo acá un Y, y aquí tengo un Z, ¿cierto? Entonces, aquí tengo un soporte, ¿no? Ojo, aquí es un rodamiento, un soporte, y aquí tengo un soporte, un rodamiento. Entonces, si yo les digo, hagamos el diagrama en el plano de ese eje, en el plano XY, ¿qué es lo que tendríamos? Pues tendríamos un eje, lo voy a pintar de otro color aquí este eje, digamos, lo voy a pintar rojo, listo, ¿y qué fuerzas tendríamos?
Pues aquí hay un soporte, ¿cierto? Aquí habría, digamos que este es el punto A, punto B, punto C y punto D. Entonces, digamos, este es el punto A, punto B, punto C y punto D. ¿Listo? Estamos hablando del plano XY. ¿Qué cargas tenemos en ese plano? Pues aquí, ¿qué habría? Chicos, en el punto A. Una Ahí reacción, sería la ¿cierto? reacción del rodamiento, ¿cierto, profe? Sí, señor, aquí hay una reacción, ya lo dijeron por allá. ¿Qué habría aquí en el punto C? Pues también una reacción, ¿no? Sí, señor, ahí están. Ahí están las reacciones de los rodamientos. O sea que, ¿cómo la bautizamos a esta? Esta sería una R a, ¿qué dirección? R a Y. Y esta de aquí sería una R C Y. ¿Cierto? Bueno. ¿Qué más habría? Aquí en el punto B, ¿qué fuerza habría? ¿Se miraría alguna fuerza en este punto, en el plano XY? Profe, antes de continuar, o sea, ahí como son rodamientos, no solo se tiene en cuenta en el eje transversal, ¿no? En el eje transversal. O O sea, sea, los rodamientos, espérate, voy a tratar de hacer un rodamiento aquí. Digamos que este es un rodamiento. El rodamiento genera un empuje así y genera un empuje así. Ambas cargas, normalmente, ambas cargas son radiales, ¿no? Son radiales. Algunos rodamientos también generan un empuje así. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero normalmente son cargas radiales, o sea, esta y esta. ¿Sí? ya. Es que mi pregunta iba porque, por ejemplo, aquí solo es RAY y, por ejemplo, no se mueve, o sea, el rodamiento impide que se, o sea, en X y en Z. Sí, normalmente, esa es una buena pregunta. Si bien, por ejemplo, aquí yo no la dibujé, pero no habría ningún problema que yo dibuje aquí una fuerza. Porque normalmente, pues sí es lógico que un rodamiento tiene que estar fijo, ¿no? Porque si no el eje estaría moviéndose así. Pero fíjate que en esta configuración no hay ninguna fuerza en X, o sea que prácticamente esta fuerza aquí, pues no sería necesaria, pero debe ir, ¿no? Porque pues uno no va a dejar un eje suelto así axialmente. ¿Sí? Entonces, Sí, listo, quitémosla, profe. quitémosla, pero nosotros sabemos que el rodamiento sí puede restringir una axialmente al eje, ¿no? Bueno, entonces estábamos en el punto B. En el punto B no tendríamos, en el plano XY, cuando vemos el plano XY, no miraríamos, ¿cierto?, esta fuerza. ¿Está claro? No sé si esté claro. Cuando analizamos este problema en el plano XY, esta fuerza de aquí no la miraríamos. ¿En qué plano sí la miraríamos? Pues cuando hagamos el diagrama, en el plano XZ. Ahí sí la miraríamos esta fuerza. Entonces, bueno, ya está claro ahí. ¿Qué fuerza vendría aquí? Pues esta, ¿no? 2.250 más 6.750, ¿eso cuánto es? Mil, profe, 9.000. Más 6.750. 9.000, ¿cierto? Entonces, aquí vendría una fuerza, perdón, aquí vendría una fuerza de 9.000. 9.000 newton. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿qué pasaría en el plano? Ahora sí, ¿qué pasaría en el plano ZX? Tendríamos el mismo eje, ¿cierto? Con los mismos puntos A,
B, C y D, ¿cierto? ¿Y qué habría acá? Una reacción. Una reacción, ¿cierto? ¿En qué eje? Entonces, ¿cómo la llamamos, mejor dicho? ¿Cómo llamamos a esa reacción? Profe, Ajá. esa reacción no sería la misma reacción que hay arriba, o sea, en RAY, o sea, sino que No, en este caso sería en Z. no, no tiene por qué ser igual, ¿no? No tiene por qué ser igual, porque estamos hablando de otro plano. O sea, Ah, listo. o sea, pues, o sea, lo que te quiero decir es que no, no tiene por qué ser igual en magnitud. Ahora, si tú te estás refiriendo al nombre, pues yo le pondría aquí RA, pero Z, ¿cierto? ¿Sí o no? Acá, acá también habría una reacción, ¿cierto? Y esa la llamaríamos también eh, RCZ, ¿cierto? ¿Qué más nos falta? Aquí sí aparece esta fuerza, ¿sí o no? Sí aparece esta fuerza. ¿Hacia dónde estaría esa fuerza? Pues si yo dibujé el eje Z hacia acá, positivo, estaría hacia abajo, ¿no? ¿Y cuánto valdría esta fuerza ahí? Pues valdría 7.200 más 2.700. ¿Cuánto es eso? 9.900. 9.900. Bueno, yo creo que volvamos a ver el dibujo porque creo que me olvidé de una fuerza. Ah, sí. Sí, señor. Me olvidé de esta fuercita que está aquí, ¿no? Aquí tengo 2.700, 7.200, tengo esta fuerza, esta fuerza. El peso de la polea es 900. ¿Sí? O sea que aquí, ¿cuánto habría? ¿Cuánto dijimos que valía el peso de esta polea? 900, o sea que aquí hay también. Pues aquí están, ¿no? También habría 9.900. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro lo que hemos hecho? Profe, en la otra polea también dice el peso acá, ¿no dice? Ah, acá tiene un peso de 900, sí señor. O sea, 900, o sea que aquí hay una carga entonces, ¿sí o no? ¿De cuánto? De 900, ¿no? 900 newton. Listo. Entonces, ¿estamos contentos hasta ahí con los diagramas? Bueno, entonces, ya se imaginarán ustedes qué es lo que toca hacer aquí, ¿no? ¿Se acuerdan cómo que va a hacer en Villas? Hacer un diagrama de momento flector, calcular el momento máximo, etcétera, etcétera. Eso lo miramos en resistencia. Ahora, yo les voy a enseñar aquí en este curso, que pues ya para efectos de diseño, no voy a hacer énfasis en cómo se construye ese diagrama, ¿cierto? Y hay Profe, mucho. Sí, dime. una pregunta. ¿Esto de los de diseño de ejes va a entrar en el parcial? Eh, pues yo esperaría que sí, ¿no? Pero pues si ustedes no están de acuerdo, entonces lo dejamos para el final. Pero de pronto, pues quedaría muy pesado para todos, ¿no? Claro. ¿Cierto?
Sí, profe. Entonces, porque pues nosotros para el final tendríamos, faltaría rodamientos y engranajes. Si dejamos ejes también para el final, entonces quedaría muy pesado. No, pues yo diría que de una vez, pero hasta ahí nomás llegamos, ¿no? Hasta eje sería Hasta este ejes. corte. Ujú, hasta ejes. ¿Listo? Bueno. Además que eso tampoco, pues, o sea, como lo vamos a hacer nosotros, que no vamos a hacer tampoco pues todos los cálculos a mano, porque si lo hacemos a mano eso se hace muy largo, ¿cierto? Porque entonces imagínense que tendrían que sacarle, por ejemplo, el diagrama del momento flector acá a esta viga, y después a esta. Entonces eso se volvería inmanejable, ¿no? Y después hacer los cálculos que nos faltan. Entonces, bueno, entonces vamos a usar, por ejemplo, aquí hay en internet, ustedes pueden buscar esta aplicación que se llama BeanGuru. Es es un programa que nos permite calcular, o sea, hacer los diagramas de momento, pues muy fácilmente, ¿no? O sea, lo que nosotros hacíamos en resistencia de materiales para las vigas, esto lo hacemos, prácticamente lo hacemos aquí fácilmente, ¿no? Entonces, en este diagrama, o sea, ese programa, pues yo por lo menos no les enseño eso en resistencia, porque si no, pues lo de vigas sería muy fácil, ¿cierto? Pero en diseño, pues ya no les pongo problema por eso. Entonces, aquí estamos utilizando milímetros y las cargas están en newton, ¿no? Entonces, aquí vamos a usar milímetros, cargas en newton, ¿cierto? ¿Cuál es la longitud total de la viga? Aquí está. Entonces, ¿esto cuánto mide totalmente? De aquí a aquí hay 450, más 450 son 900, más 225 serían ¿cuánto? 1125, ¿no? Longitud total de la viga, ¿cierto? Aquí están los soportes. Vamos a poner un soporte en el lado izquierdo. Perdón, aquí. Soporte en el lado izquierdo. Lo añado. Aquí está ya la viga, el soporte. Voy a poner un soporte. Este ya no va en el lado derecho porque no va en el extremo, sino que va a qué posición. Este de aquí. Estaría a 900, ¿no? Respecto a este dije. Entonces está a 900 milímetros. ¿Listo? Soporte A, soporte B, pues bueno, listo. Vamos a poner las cargas. Entonces, aquí hay una carga puntual. ¿Dónde está? Esta carga que está aquí estaría a una distancia de 450 y vale 900 newton. 450 y vale 900 newton y va hacia abajo, ¿no? 450 vale 900, va hacia abajo y le doy aquí añadir. ¿Listo? Y la otra carga, la que va aquí en el extremo, es de 900, de 9900. ¿Y va a dónde? ¿A qué distancia? En el extremo de la viga, ¿no? O sea, 1125, 9900 va hacia abajo y la añado. ¿Listo? Ahí está el diagrama de la viga con las cargas. Simplemente aquí le damos resolver. Y aquí está el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos. ¿Listo? Bueno, entonces yo le voy a tomar un pantallazo. Pantallazo y voy a guardar este antes de... Entonces tenemos este diagrama. Este diagrama que va en un plano. ¿Cierto?
O sea que el momento máximo hasta ahorita en el plano XY es este, ¿no? ¿Listo? Bueno, vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos hace un rato, pero ahora con el plano. Ya salimos de este plano, vamos con este plano, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces la geometría de la viga es la misma, o sea que simplemente voy a borrar las cargas, ¿cierto? Y voy a volver a poner las cargas. Entonces, en este plano, aquí tengo una carga de 9.900. ¿Cierto? Y acá, ¿qué tendría? Pues en el plano XZ aquí no habría nada, ¿no? ¿Sí o no? Solo hay una carga puramente vertical en la dirección Y, o sea que aquí en la dirección Z no hay nada. Listo. Entonces ese sería el diagrama de la viga. Ahí voy a resolverlo. Y aquí está el diagrama del momento. Bueno, voy a agrandar esto acá. Los voy a poner ahí más o menos iguales. Creo que lo demás ya lo puedo borrar. ¿Cierto? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? En este plano nos dio la carga, el momento más grande. La pregunta es, ¿cuál es el punto crítico? Recuerden que este era en nuestra viga, en nuestro eje, este era el punto A, este era el punto B, este era el punto C, y este de acá es el punto D. Entonces, la pregunta que les hago, ingenieros, ¿cuál es el punto crítico por donde va a fallar el eje? Por flexión. Creo que ahí, pues, como los dos momentos dieron iguales, puede ser en donde están las poleas, ve, en donde está el rodamiento y la polea de acá. O sea, ¿en qué punto? A, B, C, D. ¿Qué opinan? El B, en el C. Bueno, algunos dicen el punto C, ¿no? Yo les diría que es en el punto B. ¿Por qué? Porque miren que en el punto B se superpone este efecto del plano XZ y este efecto del plano XY. ¿Listo? Bueno, entonces de hecho, pues aquí está esbozado. Solo que aquí pues no estaba tan... Entonces aquí está un momento, el momento que nos acabo de dar hace un rato, 2227.500, y por acá está el otro, 2227.500, y aquí está 911.250. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para encontrar el diagrama total? El diagrama total, ¿qué es lo que hace uno? Pues lo que uno hace es que hace una composición de los momentos. El momento en este plano al cuadrado más el momento de este plano al cuadrado. Aquí esto da 2.227.500. Lo mismo se hace en este punto. Este momento al cuadrado más este momento al cuadrado da 2.406.685. O sea que el momento más crítico ocurre aquí, ¿no? En este punto.
En este punto del eje es donde ahí está el momento más grande. ¿Hasta ahí estamos? ¿Chicos? Sí, profe. Listo. Ahora, ya calculamos, ya tenemos el momento más grande. ¿Qué es qué es otra cosa que nos falta? El torque, ¿no? ¿Cuánto vale el torque? El torque, ¿qué sería igual? Entonces nosotros dijimos, ¿no? Sería igual a 6.750 menos 2.250, esto multiplicado por el radio de la polea, por 380. ¿Cuánto les da? 6.750 menos 2.250 por 380. Eso a mí me da acá, pueden verificarlo, 1.710.000 Newton milímetro. ¿Listo? Pueden verificarlo. Igual también está aquí calculado en la presentación. El torque. Ya, el momento flector ya lo calculamos y el torque da 1.710 Newton milímetro. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Siguiente paso. Pues tenemos un caso de esfuerzos combinados. Nosotros ya sabemos cómo calcular, por ejemplo, el esfuerzo equivalente. Cuando tenemos un estado de esfuerzos combinados, aquí tenemos torsión y tenemos flexión, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos el caso de esfuerzos combinados, finalmente, llegamos a esta ecuación que nos relaciona el momento máximo, el torque, el diámetro del eje, el factor de seguridad y la resistencia. Aquí podemos calcular el factor de seguridad o podemos calcular el diámetro del eje dependiendo de las variables que tengamos que sean conocidas. ¿Cierto? Eso bajo carga estática. Eso bajo carga estática. O sea que estamos suponiendo que el eje está soportando esas cargas, pero estáticamente. Sin embargo, nosotros sabemos que pues eso no ocurre, en todos los casos, y que es más, que en la mayoría de los casos, pues los ejes están rotando. Entonces ahí tenemos otro problema. Ahí tenemos otro problema, ¿no? Y es que el eje, tenemos un eje, por ejemplo este eje, que en un momento dado puede tener una carga así. Bueno, supongamos. Entonces, ¿cómo se flexionaría ese eje? Pues aquí tengo un soporte, por ejemplo, y acá tengo un soporte. Se flexionaría de esta forma, ¿no? Debido a esta carga. O sea que acá arriba tenemos que la parte de arriba está a compresión y la parte de abajo estaría ¿qué? A tensión, ¿no? ¿Cierto? En un instante de tiempo. Pero imagínense qué pasa si el eje está rotando. Que esta parte que estaba inicialmente en compresión, cuando el eje ha rotado 180 grados,
Lo que estaba en compresión pasó a tensión. Y lo que estaba en tensión pasó a compresión. No sé si está claro. Eso quiere decir que si hacemos un diagrama de esfuerzo versus tiempo, en un punto aquí, por ejemplo, en un punto de aquí, entonces lo que vamos a tener es algo como esto. Vamos a tener en un instante de tiempo tensión, en otro instante de tiempo compresión. ¿Sí? A esta amplitud de esfuerzo aquí se le llama sigma alternante. Y este estado de esfuerzos ya no es un estado de esfuerzos estático. Esto es lo que se llama un estado de esfuerzos dinámico. Y la falla que se induce en este caso cuando los esfuerzos son alternantes es lo que se llama fatiga, ¿no? Y les comento una cosa, la fatiga sucede en ejes, en resortes, en varios componentes que están trabajando con carga dinámica, porque los esfuerzos están fluctuando. Compresión, tensión, etc. Y la fatiga conduce a fallas, a valores de esfuerzo muy por debajo de la resistencia estática. Eso quiere decir que la fatiga es un estado de carga mucho más severo que el de carga estática, ¿no? Y entonces, pues bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque pues este es un tema un poco... Pero entonces, cuando la carga es de fatiga, pues ya esa ecuación que teníamos un poco simple se convierte en una ecuación un poco más compleja. Entonces ya miren que aparece aquí factor de seguridad, diámetro, aparece aquí un SE, aparece aquí un SE, aparece un SE. Esto es lo que se llama, este es un valor que se llama y se mide experimentalmente mediante una prueba. Se llama resistencia a la fatiga. Se mide experimentalmente. Por aquí aparece otras cosas también un poco raras. Por ejemplo, aquí aparece este MA. Ya no solo es MA es momento alternante. Un torque alternante, momento medio y un torque medio. Y aparte que aparecen también unos valores de K. Entonces, estos K se llaman factor de concentración de esfuerzos. Factor de concentración de esfuerzos. ¿Qué mide el factor de concentración de esfuerzos? Entonces, yo les había hablado un poco acerca de esto, pero, por ejemplo, si un eje tiene esta forma, aquí sabemos que hay una discontinuidad en el diámetro, este diámetro es más grande que este de aquí, y entonces aquí hay una concentración de esfuerzos, y eso ¿cómo se lo mide? Pues con este factor de concentración de esfuerzos. Hay unas tablas que miden esto, ¿cierto?
Y miren que hay factor de concentración de esfuerzos a flexión y hay factor de concentración de esfuerzos a torsión. Entonces es importante tener en cuenta todo eso, ¿cierto? ¿Qué pasa dijimos cómo era la fluctuación de los esfuerzos en el caso de ejes? Hay una componente alternante, que es la amplitud, y hay una componente media. El componente medio es el promedio. El promedio en este caso pasaría por cero, o sea que hay una componente del momento alternante, perdón, hay una componente media, la componente media vale cero, o sea que esto es cero, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el torque? El torque normalmente es continuo, o sea que la componente media sí existe, pero la componente del torque alternante vale cero. Entonces ya sabemos qué componentes de esta ecuación valen cero. Y entonces cuando tenemos carga dinámica o carga de fatiga hay que utilizar estas fórmulas. O sea, no vamos a entrar más en más detalles, hay que utilizar esas fórmulas, pero ya sabemos que, por ejemplo, esta componente sería cero, esta componente sería cero. Entonces, vamos a desarrollar un ejemplo, pero les muestro, algo que nosotros hicimos en el semestre pasado, entonces que me parece que pues, puede ser útil en este caso también. Nosotros estas ecuaciones ya las metimos aquí, por ejemplo, en una tabla, en una hoja de cálculo, aquí está la fórmula, ¿cierto? Entonces, y para carga de fatiga, pues también esa fórmula ya la metí aquí en una hoja de cálculo, entonces esto nos va a facilitar mucho la vida, pues cuando tengamos que calcular ejes, ¿no? Igual esta hoja de cálculo se la voy a compartir a ustedes y nos permite hacer cálculos de ejes pues relativamente fácil, siempre y cuando conozcamos estas variables, o sea, factor de seguridad, resistencia, momento y torque, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo, como dice que en un hombro de un eje mecanizado el diámetro pequeño es 1,1, el diámetro grande es 1,65 y el radio del filete es 0,11. Nos dan el momento flector, vale tanto, el momento de torsión vale tanto, y el eje de acero tiene una resistencia ST y un límite elástico. Calcular el factor de seguridad estático y por fatiga. Miren que en este caso no nos dan estos K, ¿no? Estos K no nos los dan. Lo que nos dicen es que simplemente que nos dan una transición, o sea, que nos dicen que hay un diámetro grande y un diámetro pequeño y un radio de filete. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos toca ir al libro. Vamos aquí al anexo. Bueno, entonces miren, aquí les muestro estos diagramas que existen para ejes, etcétera, etcétera. Entonces miren que, por ejemplo, aquí este eje tiene aquí un diámetro grande y un diámetro pequeño. Aquí se está aplicando una carga, tiene un radio de filete. En este caso la carga es de tensión, ¿cierto? Acá tenemos ese mismo caso, pero aquí estamos aplicando torsión y aquí estamos aplicando flexión. Entonces, como tenemos los datos de los diámetros, podemos entrar aquí a este diagrama y calcular el factor K y calcular el factor K, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vamos a sacar estas gráficas de aquí.
Vamos a sacar esta gráfica de aquí y les voy a poner aquí, ¿no? Entonces, los datos del problema que dicen que el diámetro grande vale en pulgadas, el diámetro pequeño vale en pulgadas, listo. Entonces, el diámetro grande vale ¿cuánto? 1.65 y el diámetro pequeño 1.1. 1,65, 1,1. Entonces, ¿cuánto vale esta relación? Ah, y el radio del filete, también nos lo dan, ¿no? El radio del filete, o sea, este radio que hay aquí, en pulgadas, vale el radio del filete 0.11 pulgadas. Entonces, ¿cuánto valdría R sobre D? O sea, radio del filete sobre diámetro pequeño. Sería igual a esto sobre esto. 0.1. Por una parte. Y por otra parte tendríamos que calcular D grande sobre D pequeño. D grande sobre D pequeño. Eso nos da D grande sobre D pequeño. Entonces, bueno, voy a ver si quería aquí meter las líneas, pero no, así no se puede. Bueno, entonces tengo aquí esta curva que es D grande sobre D pequeño, que vale 2, acá vale 1.33, 1.20 y 1.09. En este caso vale, entonces la que más se aproximaría pues estaría entre los dos, ¿no? Entre esta y esta. Sería muy parecida a esta. Voy a asumir que es esta, ¿cierto? Y por otra parte tengo que R sobre D pequeño es 0.1. Entonces si yo entro aquí en esta gráfica con R sobre D igual a 0.1 y me acerco aquí, entonces más o menos el factor de concentración que tendría aquí es este, ¿no? Bueno, vamos a intentar hacerlo un poco mejor. Entonces aquí entraría con esta, ¿cierto? Con R sobre D igual a 0.1 y de aquí más o menos me iría hasta acá. O sea que K, ¿cuánto valdría este K? Más o menos. Aquí hay 1,4, aquí 1,8, o sea que esto sería 1,6. Aquí estaría 1,5, digamos que valdría 1,40. 1.5, ¿no, profe? 1.45 por ahí. Exactamente, entonces ya tenemos que el KTS valdría 1,45. Listo. Ahora vamos con el otro, ¿no? Con este, ¿no? Este es el KT. Factor de concentración de esfuerzo por flexión. ¿Listo? Haríamos más o menos el mismo procedimiento. Bueno. Entonces, R sobre D ya lo conocemos, es 0.1. ¿Cierto? Y la curva D sobre D nos daba 1,5. Aquí sí la tenemos bien diferenciada, es esta. O sea que de aquí nos daría ¿cuánto? Ahora tenemos más o menos, esto sería 1,6, 1.7, ¿no?
sea que el K por flexión, es 1,7. Listo. Estos valores son importantes, los necesitamos arriba, ¿no? En la hoja de cálculo. Este nos dio 1,7. Este nos dio 1, ¿qué? 45, ¿qué fue? ¿No? Sí, sí, señor. Listo. Bueno, entonces metamos los datos del problema. Creo que lo más difícil era calcular los factores de... El momento flector es 1260 libra pulgada, ¿no? Entonces, el momento en libra pulgada es 1260. El torque es 1100. También en libra pulgada. Libra pulgada. Libra pulgada. ¿Cierto? El SUT no lo dan aquí. Vale 105 kilo PSI. 105 kilo, o sea, 105.000, ¿cierto? PSI. PSI. ¿Listo? No tenemos este factor, ¿no? O sea, no tenemos la resistencia a la fatiga. No nos la dan. Pero les tengo una buena noticia. Para el acero, la resistencia a la fatiga está aproximadamente 0,5, o sea, la mitad de el SUT. Listo. ¿Más nos falta? Factor de seguridad. Calcule el factor de seguridad. De hecho, nos dicen que calculemos el factor de seguridad. Nos dan el diámetro, ¿no? El diámetro nos lo dan, ¿no? El diámetro pequeño es 1,1 y el diámetro grande es 1,65, ¿no? Entonces, ¿cuál diámetro usamos? El más crítico, ¿no? O sea, 1,1. Miren que ahí, por ejemplo, con este factor de seguridad de 2 está dando un diámetro de 1,03 pulgadas. Pero que lo que nos están pidiendo aquí es precisamente el factor de seguridad. Acá está como un valor conocido. Entonces, pues una forma un poco práctica es cambiar un poquito este factor de seguridad hasta que aquí nos dé 1,1, ¿no? O sea, por ejemplo, aumentando. Estamos acá. Listo. Aquí tenemos entonces, cuando nos da 1,1, factor de seguridad 2,5. Para el caso de carga de fatiga. Para el caso de carga estática, pues los parámetros son más o menos parecidos, ¿cierto? De hecho, este momento sería el mismo momento de acá. Este torque sería este mismo torque de aquí. Ya no trabajamos en carga estática con el SUT, sino con el SY. El SY es de 82 kilo PSI, o sea que sería aquí de 82.000. Y nos da un factor, un tamaño de eje de 0,74 pulgadas, en este caso. Entonces vamos a aumentar esto.
creo que ahí estaríamos, ¿no? Entonces, miren, para este caso, el factor de seguridad nos dio, para este ejemplo, factor de seguridad en carga estática 6.5 y en carga de fatiga 2.5. Así es como pues se puede solucionar un problema de ejes por resistencia pues de una forma relativamente fácil con las ayudas de las hojas de cálculo y de los, por ejemplo, estos software que nos permiten calcular los diagramas de momento flector fácilmente, ¿no?